fértiles del mundo, una tierra fértil, martirizada durante muchos años por la violencia y el descuido oficial. La guerrilla se dio cuenta que aquí había descuido oficial e hizo de las suyas en Córdoba. Los paramilitares surgen para hacer lo mismo, con la misma crueldad. Esta tierra ganó mucha paz con la seguridad democrática. Hoy se deteriora porque en muchas partes del departamento crecen bandas criminales a las cuales no se les enfrenta con todo rigor, y la FARC está nuevamente presionando a los ciudadanos en sitios del sur del departamento. Permítame hacer unas referencias a la paz, a la economía, al partido, a los candidatos y a la campaña. Esta mañana tuvimos la oportunidad de reunirnos, inclusive empezó antes. Quiero saludar también a uno de los directores nacionales que está aquí, el doctor Sergio Araujo. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con muchas delegaciones, empezando por la del Cesar, cuando todavía estaba oscurito al amanecer, y analizar situaciones del Atlántico, de todos los departamentos del Caribe. ¿Qué problemas vemos nosotros en La Paz? El deterioro de la seguridad. Yo diría que en Colombia hay un deterioro de la seguridad invisible, porque en muchas partes del país ha disminuido el asesinato, con excepciones como Bogotá, donde sigue aumentando. Pero ¿qué ocurre? Hay control territorial de los grupos terroristas. Hay ciudades colombianas donde un grupo terrorista se apodera de un barrio. Para que entre allí un camión repartidor de mercancía hay que pagar extorsión, si no lo incendian, o hay secuestros. Entonces, el control territorial esconde la extorsión, esconde todo ese terrorismo que domina a los ciudadanos. Para este evento yo llamé a los transportadores del Putumayo y les dije cómo van. Pero la mayoría nos hemos tenido que retirar, porque no podemos prestar servicios en el Putumayo por la extorsión guerrillera, y el que no la pague, le queman la tractomula o lo asesinan. Una violencia invisible y poco publicada por los medios nacionales de comunicación, que están en el tap en tap. Pero hay otros factores agobiantes de la ciudadanía. Lo comprobamos en Cartago, con el norte del Valle del Cauca, el doctor Oscar Iván y mi persona, a finales de diciembre, en Pereira, en Manizales, donde nos acompañó Paloma Valencia, y con Daniel Cabrales, nuestros precandidatos a la alcaldía y a la gobernación, Carlos Dosgoitia, el señor general Jairo Erazo, el doctor Pedro Hayer. Lo comprobamos esta semana en los barrios populares de Montería. Una preocupación enorme de la ciudadanía por el tema de la drogadicción y del microtráfico. Factor perturbador de las familias, generador de violencia en expansión. Por eso el Centro Democrático le tiene que decir no a la legalización de la droga, y tiene que ser muy enfático en ese tema. Hace 4 años, estimados compatriotas, la FARC no era tema. Los temas del país eran la seguridad, la inversión y la política social, los 3 huevitos. El país estaba lleno de optimismo, y este gobierno volvió nuevamente tema al terrorismo. Estaban arrinconados y les regresó el título de personalidades. Estaban a punto de desaparecer, desarticulándose, y este gobierno les renovó la credencial de personajes. Qué tristeza. Entonces, ¿qué cosas vemos hoy? Todo depende del terrorismo, del capricho de estos bandidos. Y por el otro lado, se empieza a afectar seriamente la economía. Eso puede poner en grave riesgo los sectores sociales. Fuera de haber atendido las delegaciones del Caribe, debía atender una delegación de Urabá, que están creando un problema enorme con la ley de tierras allá,
quitándole tierra a gente honorable. Este es un país de 47 millones de ciudadanos, laboriosos. A mí me preguntaban en estos días, ¿puede Colombia llegar al punto de Venezuela? Y yo dije no, porque Colombia tiene una estructura de emprendimiento y de laboriosidad muy sólida. Lo que sí nos puede ocurrir es que debiliten tanto la economía, que le empiece a ir al país mal y después a las empresas que sobrevivan les va mal. En el año 2002, algunos empresarios me decían, nosotros vamos muy bien en la empresa, pero el país va muy mal. Yo les dije, cuidado, que llega un momento en que la crisis del país es tan honda que le empiece a ir mal a cada empresa y al empleo. Eso le puede pasar al país. Particularmente para el año que viene, ¿yo qué pienso? La economía todavía en este año puede estar bien, ahora voy a dar unas razones, pero si el país se sigue deteriorando, se deteriora la economía y se deterioran las empresas. Una empresa que le vaya bien en un ambiente en el cual le va mal al país es una empresa con muchas dificultades para el futuro. Entonces, este país no lo van a volver como el chavismo volvió a Venezuela, pero lo debilitan mucho, le hacen mucho daño. Lo ponen a tener un desempeño mediocre. Hace 4 años, nosotros, muy generosamente, Daniel Cabrales acaba de hacer un recuento de lo que se hizo. Muy poquito. Faltó mucho. Habría que hacer mucho más. Yo veía esta semana en los barriecitos de Montería, ciudades amables, que lo financiamos para todas las capitales del Caribe. Aquí está la senadora Nora Tovar, el representante Fernando Sierra de Villavicencio, la única ciudad de ese tamaño en Colombia, que se quedó sin ciudades amables fue a Villavicencio porque no quiso el alcalde. Todas las del Caribe las centramos en eso, que eso no es solamente un tema de transporte masivo, sino un tema de adecuación de infraestructura, sobre todo de normalización de asentamientos a los cuales les falta todo. Entonces veíamos que hay unas partes de esta ciudad que van bien, otras que les faltan. O sea que se hizo algo, pero faltó mucho. Una ciudad donde, y lo quiero decir aquí, que ha tenido 2 buenas recientes administraciones. La actual del doctor Correa. Esta semana, aquí me dicen que esta semana secuestraron a un taxista y llamaron a la empresa a pedir rescate por él. Lo sabemos por Twitter. Dígale a Rudy que me lo ponga ya en el Twitter. Mientras yo lo escribo ahora, Daniel, hágame el favor. Si no, no lo dirían los medios. Si no, no lo dirían los medios. Y esta ciudad ha tenido 2 buenas administraciones y que han venido ejecutando lo que se ayudó en aquel gobierno. Pero una ciudad que le falta mucho. Ahí hay un gran espacio para el centro democrático. Entonces, ¿le preocupa a uno que pare en el país? ¿Cuál era el espíritu de hace 4 años? Este país había tenido gobiernos muy ilustres y desempeños muy mediocres. Era un desempeño muy mediocre en inversión, en política social, en tasa de inversión. Un desempeño muy malo en seguridad. A mí me preguntaban, pero si Colombia es un país que no tuvo hiperinflación, si Colombia es un país que pagó la deuda a tiempo, ¿por qué tenía un desempeño tan mediocre en inversión? Yo diría que por muchas cosas. Por ejemplo, este departamento Sucre y del Cauca los pararon con las reformas agrarias, con muchas políticas de gobiernos y con la violencia. Estos departamentos Sucre, Córdoba y el Cauca se habrían desarrollado si los gobiernos, en lugar de hacer el reparto de tierra, que empobreció a los riquitos y llevó a la penuria a los que recibieron esas tierras, que se volvieron unas rancherías inútiles, hubiera hecho desarrollo agropecuario con empleo de buena calidad. Uno ve unos gobiernos muy ilustres con unos desempeños mediocres. Hace 4 años, este país tenía la idea de tener un desempeño destacado, de excelencia, en seguridad, en inversión y en política social. Y eso se ha venido desvaneciendo. A uno lo que le da tristeza es que un país con este potencial lo paren
por 8 o 9 mil personas de la FARC. Un país de 47 millones de laboriosos lo paran por 8.000 integrantes de un grupo terrorista. No hay derecho a eso. Que pongan el país hoy a depender de eso. Yo creo que ahí el Centro Democrático tiene que tener mucha verticalidad para denunciarlo. Distribuyamos esos 8.000 terroristas. Hay 7.900 que son muchachos engañados, que en el gobierno nuestro se estaban desmovilizando y se venían desmovilizando. Ya hoy se ha parado la desmovilización porque les están diciendo que en el acuerdo con Santos les van a dar el oro y el moro. Qué tristeza. Y hay 100 terroristas. Todo este país lo pararon por 7.900 muchachos engañados de la FARC, que los podríamos haber regresado ya a la vida constitucional, y 100 terroristas. ¿Y a quién le va a servir esto? A esos bandidos que están en La Habana. Esto no le va a servir al pueblo colombiano. Yo les pregunto a ustedes desde lo práctico, para el Centro Democrático, ¿qué es preferible? ¿Un partido al servicio de 47 millones de colombianos o un gobierno al servicio de 100 narcoterroristas y 7.900 jóvenes engañados? Esos jóvenes ya habrían podido regresar a la vida constitucional. Y estas son las cuentas que hay que hacerle a Colombia. Y el ejército está paralizado, independientemente de que lo han igualado con el terrorismo, de que lo han tratado como a los ejércitos de las dictaduras crueles, lo tienen en la cárcel. Independientemente de esto, el discurso presidencial lo paralizó. Anoche me escribió alguien y me hicieron levantar a responder una llamada y unos mensajes a las 2 de la mañana. Por ahí hay twitters míos de esa hora. Anoche me escribió alguien y me dijo, ¿usted va a hablar mañana en Montería? Y le dije, seguramente, llámeme urgente. Y me dijo, los capitanes y mayores del ejército están diciendo en el Putumayo que Santos les dio la orden de replegarse. Tienen paralizado el ejército. Ya no tenemos un ejército para derrotar el terrorismo, sino para negociar con el terrorismo. ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Ese es el cese bilateral. Y Santos nos engañó, lo negó. Anoche salió un Twitter donde en un periódico él niega el cese bilateral y en otro lo pide. ¿Podemos estar de acuerdo con eso? Yo se los digo sin cólera, porque mucha gente me dice, Uribe, calma. Uribe suaviza el discurso, Uribe no sea tan radical. ¿Decimos esto o nos metemos en el establecimiento que tienen hoy? Entonces tenemos que seguir disidentes frente a esto, ¿o no, queridos compatriotas? Porque nos desafían que van a poner la Unidad Nacional Santista a derrotar al Centro Democrático en todo el país. Nosotros vamos a convocar las bases democráticas a derrotar los gobiernos pro terrorismo. Mire, entonces me pregunta una compañera.